Milagros de Dios, la liberación inspiradora de Israel y las 10 plagas reveladas en Egipto 2025. En el tercer año de Joacim, en la vasta llanura de la opresión egipcia, donde la sombra del yugo faraónico oprimía al pueblo de Israel, un hombre marcado por el destino comenzaba a descubrir el propósito divino que lo aguardaba. Moisés era su nombre, un niño que había crecido entre los lujos del palacio del faraón, pero que llevaba en su corazón el clamor de su pueblo. Tras un trágico incidente que lo llevó a huir a la tierra de Madián, su vida dio un vuelco radical. En el monte Sinaí, un fuego ardía sin consumirse, una zarza extraordinaria que hablaba con el eco de la voz de Jehová: ve, y sacarás a mi pueblo de Egipto, Éxodo 3:10, con Aarón, su hermano y portavoz, a su lado. Moisés regresó a Egipto, su corazón ardiente con la determinación de liberar a los israelitas de la opresión. La atmósfera en Egipto se tornaba eléctrica y tensa. El faraón, con un corazón endurecido, se enfrentó a la declaración de Moisés: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz? Éxodo 5:2. Así se inició una lucha titánica entre el cielo y la tierra, una obra que revelaría el poder sobrenatural del Dios de Israel. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, Éxodo 7, 14-25, un milagro que resonó en la corte del faraón como un grito de advertencia. Las plagas comenzaron a desatarse, cada una poderosa proclamación de la soberanía divina. Las ranas cubrieron las casas, los piojos llenaron la piel, y las moscas invadieron el reino, Éxodo 8, 1-32, pero el corazón del faraón permaneció endurecido ante las maravillas de Dios. Las úlceras, el granizo devastador, las langostas y la oscuridad que cubrió Egipto en 3 días, Éxodo 9, 8-29, 10, 21-29, fueron extensos recordatorios de la amenaza divina que se cernía en la tierra. Mientras los egipcios sufrían, el pueblo de Israel miraba con ansias, confiando en una promesa: sería liberado. Pero el faraón, desafiante, aún no cedía. Sin embargo, el momento culminante llegó: el anuncio de la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, Éxodo 11, 1, 10, 12, 29-30. En la noche oscura, el pueblo de Israel se preparó. Dios les dio instrucciones: la sangre del cordero sería su refugio, las puertas marcadas serían la señal de salvación, Éxodo 12:13. Con el rayo de esperanza brillando en la penumbra, la opresión se volvió un eco lejano. Finalmente, tras la dura resistencia de Faraón, se escuchó la decisión de liberar al pueblo. Y así, los israelitas se encontraron frente a las aguas del Mar Rojo, simbolizando la libertad inminente. Pero, ¿cómo confiar en un Dios que prometía el futuro cuando la travesía apenas comenzaba? La jornada hacia la tierra prometida, repleta de desafíos y descubrimientos, se desplegaba ante ellos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las aguas se abrirían y el pueblo de Israel atravesaría en seco, pero el futuro, marcado por incertidumbres y promesas, aguardaba en el horizonte. ¿Cómo sería su caminar en la búsqueda de la tierra prometida? La aventura apenas comenzaba, y la fidelidad de Dios aún resonaría poderosamente en sus corazones. El viento soplaba suave sobre las aguas del Mar Rojo, trayendo consigo el miedo y la esperanza entre los hijos de Israel. Cada familia, con el corazón palpitante, se hallaba al borde de lo desconocido. Ante ellos, las aguas se alzaban como muros de gloria, una hazaña que solo el Dios de sus padres podía realizar. Moisés, con su mano levantada, miraba hacia el cielo,
buscando una señal de aquel que le había hablado desde la zarza ardiente. «Atravesemos», exclamó Moisés, su voz resonando con autoridad divina. «Jehová va delante de nosotros. No temáis, pues esta noche el Señor peleará por nosotros». Éxodo 14:14. Mientras los israelitas comenzaban a caminar por el lecho seco del mar, la luz de la luna iluminaba sus rostros llenos de preocupación y asombro. Por otro lado, en el palacio del faraón, la furia se desataba. «Dadle prisa». Perseguida a esos esclavos, ordenó el faraón, su corazón aún endurecido, lleno de orgullo. Pero, oh, cuán ciego estaba ante el poder de Jehová. Las fuerzas egipcias se lanzaron tras ellos, como un río desbordado en busca de venganza, sin comprender la magnitud del poder que se hallaba detrás de aquellos muros acuáticos. Al cruzar, los israelitas sentían la presencia de Dios rodeándolos, como un manto de protección que los cubría. Las olas danzaban con un brillo sobrenatural, testigos de una promesa de liberación. «¿Qué haremos si nos atrapan?», murmuran algunos entre sí. Pero otros, llenos de coraje, levantaron sus voces en alabanzas, recordando las palabras del Señor: «Cuando el pueblo clame, yo responderé». Éxodo 22:27. Entonces, los cielos se oscurecieron. El faraón y su ejército se acercaban, y las aguas parecían acercarse también como un monstruo marino. Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, extendió su mano nuevamente, y Jehová lo instruyó: «Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante». Éxodo 14:15. En ese instante de drástico desafío, la fe y el miedo chocaban con cada paso dado en el lodo seco, pero la fidelidad de Dios siempre lleva a la victoria. De repente, un estruendo resonó: «Los caballos y sus jinetes descenderán al fondo del mar». Éxodo 15:4, y así fue. Las aguas volvieron a su lugar de forma furiosa, cubriendo a los egipcios que perseguían a los israelitas. El clamor de aquellos hombres se ahogó en el rugido del mar, y la tierra se volvió silenciosa. Moisés levantó su voz en alabanza: «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente». Éxodo 15:1, y todo Israel se unió a su himno de victoria, mientras el pueblo pasaba de una esclavitud a la libertad. El desierto se extendía ante ellos como una frontera de promesas. La travesía que seguirían no sería sin desafíos, pues en el camino hacia la tierra prometida, aprenderían a depender completamente de su Dios. En la travesía, sus corazones serían probados y fortalecidos. Cada dificultad sería una oportunidad para conocer la esencia del carácter divino, pero había más por venir, pues una nube oscura lo cubría todo. Desde la cima de una montaña lejana, Dios susurraba: «Las pruebas vendrán, así como el maná caerá del cielo para alimentarlos». La lucha por mantener la fe en medio de una travesía llena de inseguridades apenas comenzaba. El pueblo no sabía aún que serían forjados como el oro en el fuego, listos para recibir nuevas instrucciones de aquel que los había sacado de Egipto. Entonces, en el horizonte, un nuevo evento se aproximaba, una lección que abrazaría al pueblo, algo que cambiaría todo lo que conocían sobre la obediencia, la provisión y la confianza en su Señor. ¿Qué más tenía preparado Dios para su pueblo? La revelación de este misterio se acercaba, y el camino de la promesa apenas comenzaba a ser recorrido. El sol comenzó a elevarse sobre el desierto, proyectando sombras alargadas que titilaban sobre la tierra dorada. El pueblo de Israel, aún aturdido por el esplendor de su liberación, marchaba por la aridez que se extendía ante ellos. Cada paso resonaba con la promesa de un futuro colmado de esperanza, pero también llevaba consigo el peso de lo desconocido. Las palabras de Moisés seguían retumbando en sus corazones: «No temáis, Jehová va delante de nosotros». Mientras caminaban, la sensación de incertidumbre crecía. Cada tarde se tornaba en espera, y el hambre comenzaba a tomar espacio en sus estómagos. Algunos comenzaron a murmurar: «¿Por qué nos trajiste a esta tierra estéril? ¿Para morir de hambre en el desierto?». Su fe, puesta a prueba por la privación, comenzaba a tambalear. Moisés, cautivando su atención una vez más, se arrodilló en la arena, su mirada levantada hacia Dios. Con fervor renovado,
clamó: Señor, mira a tu pueblo. ¿Cómo les darás de comer en esta tierra desolada? La voz del Altísimo resonó en su corazón: He aquí, haré llover pan del cielo para ustedes. Éxodo 16:4. La promesa se encendió como la luz de la mañana, y la esperanza empezó a reavivarse. Al siguiente día, al despuntar el alba, un rocío fresco cubría la tierra. Al levantarse, los israelitas encontraron pequeños granos blancos, semejantes a copos de escarcha. Mirándose unos a otros, se preguntaron: ¿qué es esto? Y Moisés les respondió: es el pan que Jehová les ha dado para comer. Éxodo 16:15. Con manos temblorosas y asombro en sus ojos, comenzaron a recoger el maná, que se convirtió en su alimento diario. Aquel que había liberado a su pueblo no solo proveía su liberación, sino también su sustento. Los días se convirtieron en semanas, y el milagro del maná continuó. No había hambre entre los israelitas, y su confianza en Dios comenzó a profundizarse. Sin embargo, en el camino llegó la aflicción. Los amalequitas se levantaron contra ellos en Refidim. Un nuevo desafío testificaría su fe. Moisés, con la vara de Dios en su mano, subió a la cima de una colina, mientras Josué dirigía la batalla. Cuando yo alce mi mano, dijo Moisés, Israel prevalecerá, pero cuando la baje, los amalequitas prevalecerán. Éxodo 17:11. Así fue como, con cada mano levantada, la victoria se aseguraba. En ese preciso momento, él dependía no solo de su propia fuerza, sino de la intervención y el propósito divino. Al caer la tarde, Josué libró una batalla decisiva. El grito de júbilo se elevó, y los israelitas fueron testigos de una victoria que no se pudo adjudicar a ningún esfuerzo humano, sino a la mano poderosa de Jehová. Jehová es mi estandarte, proclamó Moisés, y rebosó de alabanza. Por mano poderosa, hemos sido salvados. Éxodo 17:15. Mientras el pueblo de Israel continuaba su viaje, el desierto se convirtió en un lugar de pruebas y de revelación. Era el taller donde se forjaba su identidad como nación, donde aprenderían a confiar en el Señor en cada escasez y dificultad. Sin embargo, aún quedaba un camino que recorrer, y nuevos desafíos aguardaban al pueblo. Habría revelaciones no solo sobre su provisión, sino sobre su relación con Dios. En la distancia, la montaña de Sinaí se perfilaba en el horizonte. En su cima, el mismo Dios que había respondido a sus clamores se preparaba para darle sus leyes, un pacto que sellaría su identidad y desterraría la esencia del temor. El pueblo apenas podía imaginar la grandeza que estaba por venir, pues la entrega de la ley sería un momento que transformaría su historia. Serían capaces de soportar la grandiosidad del encuentro con Dios mismo, sin caer en sus propias inseguridades. El desenlace de esta travesía estaba aún por ser revelado, un misterio eterno que reafirmaría la fidelidad del pacto de Dios. En el eco de su llamado resonaba una pregunta: ¿hasta dónde llegarían en su búsqueda de una relación profunda con el Creador? Así, el camino de su redención y santificación apenas comenzaba. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto, aún con el eco de su reciente victoria resonando en sus corazones. El sol caía en un ángulo dorado, tiñendo la arena de tonos cálidos mientras sus pasos marcaban un camino en la tierra polvorienta. Sin embargo, sus almas continuaban inquietas, ahogadas por lo desconocido que aún acechaba al horizonte. La montaña de Sinaí se alzaba imponente, pero el saber de lo que vendría calaba los corazones de muchos con temor. Moisés, aunque fortalecido por su conexión con Dios, sabía que la próxima etapa de su jornada no sería sencilla. Al dirigirse al pueblo, sintió el peso de la responsabilidad que le había sido otorgada. Escuchen, Israel, comenzó con voz firme: hoy nos encontramos en la presencia del Señor, quien ha sido nuestra luz y nuestro guía. Estemos alerta, pues lo que acontecerá en la montaña será trascendental y cambiará el rumbo de nuestra nación para siempre. Esa noche, bajo un cielo colmado de estrellas, se prepararon para lo que sería un encuentro significativo con Dios. Moisés se aisló, buscando en oración la dirección y el propósito divino.
En lo profundo de la noche, su corazón estaba lleno de la anticipación del Dios que había prometido estar con él. Mientras oraba, una nube oscura y pesada comenzó a rodear la cima del monte, y truenos resonaron en la distancia. Una voz resonante se escuchó a través de la oscuridad: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22. Al amanecer, el pueblo se reunió en la base de la montaña. Moisés descendió, iluminado por la presencia de Dios, su rostro brillando con un resplandor que revelaba la gloria divina. Los israelitas, temerosos y maravillados, se tambalearon ante aquel espectáculo sobrecogedor. Moisés les instó a no temer, porque el temor de Dios venía no para destruir, sino para transformar. «Escuchen atentamente», les dijo, «porque en esta montaña, el Señor nos dará su ley, un regalo eterno que nos guiará en nuestra vida y en nuestra relación con Él y entre nosotros». Las palabras de Moisés resonaron con la seriedad de un pacto divino. Mientras la voz de Dios proclamaba los mandamientos, el pueblo solo podía contemplar la grandeza de su santidad. El fuego, la nube y el sonido del shofar llenaban el ambiente, y con cada mandamiento, el pueblo entendía que no eran simples reglas, sino la base de su identidad como nación. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», resonó de entre los truenos, y el pueblo sintió la profundidad de su alcance. El llamado a la unidad y la compasión hacia los demás comenzó a tejerse en sus corazones, un nuevo tejido de nación consagrada. Pero en ese mismo instante, la duda acechaba en algunos de sus pensamientos. ¿Serían capaces de vivir según estos principios y permanecer fieles a la voz que los había guiado hasta aquí? Las sombras del desierto aún llevaban la resistencia del pasado, y la tentación del Egipto espiritual acecharía en su camino. Mientras el temor y la gratitud competían en sus corazones, una pregunta preocupante emergía en sus mentes: con todo lo que habían vivido, ¿estarían listos para seguir adelante? El futuro del pueblo, lleno de promesas y pruebas, giraría en torno a su respuesta a este nuevo pacto. Una voz interior reverberaba en sus seres: ¿aceptarán la ley que les he dado? Este sería el momento decisivo que determinaría el rumbo de una nación. La realidad de su travesía apenas comenzaba a desvelarse. Con cada mandamiento, el destino estaba siendo marcado no solo por la conducta de un grupo, sino por la fidelidad de Dios a un pacto eterno. Y así, la pregunta latente continuaba en el aire, desafiando al pueblo: ¿podrían sostener la verdad que el desierto les había revelado, permitiendo que la promesa de Dios transformara sus corazones para siempre? La montaña, en su majestad, guardaba secretos que aún estaban por descubrirse, conexiones que cambiarían el curso de toda la historia. A medida que el pueblo de Israel se sentaba silenciosamente al pie de la montaña, sus corazones estaban batallando con emociones encontradas. La voz de Dios aún resonaba en sus oídos, sembrando el temor reverente y la esperanza en sus almas cansadas. Moisés se levantó de nuevo entre ellos, la luz de su rostro reflejando la gloria del Señor, y con renovada determinación, comenzó a hablar. «Hoy, hermanos míos», ha comenzado algo extraordinario en medio de nosotros. La ley que se nos ha dado es el testimonio de la relación que Dios desea establecer. No es solo un conjunto de mandamientos, sino un pacto de amor y fidelidad. Cada declaración del Altísimo es un ladrillo en la fundación de nuestra identidad como su pueblo. Los israelitas miraron a Moisés, algunos con asombro, otros aún con el peso del temor. Pero, ¿cómo podremos cumplir con estos mandamientos?, se atrevió a preguntar un anciano entre la multitud. Ya hemos sido esclavos, hemos luchado con nuestras propias debilidades. ¿Confiará Dios en nosotros tras tantas caídas? Moisés respiró profundamente, buscando las palabras del Señor. Así como Él nos ha liberado de la opresión en Egipto, también nos dará la fortaleza para caminar en sus caminos. Recordemos las plagas que Él usó para liberarnos. Con cada señal, la mano poderosa de Dios nos mostró que nada puede detener su propósito. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, las langostas devoraron nuestra tierra, y la oscuridad cubrió a Egipto.
Sin embargo, en medio de la destrucción, nosotros fuimos preservados. La sangre del Cordero en nuestros umbrales nos dio vida, la promesa de salvación en tiempos de juicio, continuó Moisés, su voz vibrando con la convicción del Espíritu. Como si esos recuerdos fueran un bálsamo para sus almas atemorizadas, un murmullo se extendió entre el pueblo. Recordaban cómo, a través de cada plaga, Dios había preparado el camino para su libertad. La confianza comenzó a florecer nuevamente entre ellos. Pero no debemos olvidar, dijo Moisés, que la obediencia también trae bendición. Cada mandamiento dado es un camino hacia la vida, un camino de justicia. Al aceptarlos, nos comprometemos a ser el pueblo que Dios ha llamado a ser. La fidelidad de nuestros corazones atrae su favor. Al ver la lucha interna en los rostros de su pueblo, Moisés supo que debían tomar esta decisión juntos. Este día, ¿escucharemos su voz y viviremos de acuerdo a sus mandamientos? El futuro que nos espera está lleno de grandes promesas, pero nuestras elecciones definirán nuestro camino. Los israelitas, llenos de incertidumbre, comenzaron a murmurar entre ellos. Estaban en una encrucijada, aceptar el llamado del Señor o ceder ante sus temores. La gloria de Dios nos ha encontrado, no podemos dar la espalda a su luz. Hoy se nos ha ofrecido la oportunidad de ser un pueblo santo. Entonces, les pregunto, ¿están dispuestos a sellar este pacto? Las palabras de Moisés estaban impregnadas de un peso espiritual que resonaba en sus corazones, un clamor comenzó a levantarse entre el pueblo, sí, lo haremos. Aceptaremos la ley. Seremos su pueblo. Mientras la decisión se cimentaba entre ellos, el cielo tornó nuevos colores, como si Dios mismo celebrara su respuesta. Pero la montaña continuaba guardando misterio. Un aviso, si se escuchara, revelaría un nuevo aspecto de su plan, y así, en respuesta a su proclamación, el Señor lanzó desde la cima del monte una advertencia que resonó en las profundidades. Prepárense, Israel, porque lo que vendrá tras este pacto será un desafío. Mi gloria se manifestará entre ustedes, pero también las pruebas que os purificarán. ¿Estarían dispuestos a avanzar en el propósito de Dios, enfrentándose a lo desconocido con fe renovada? La promesa de una nueva revelación de su carácter así como de su soberanía se cernía en el horizonte, esperando ser desvelada entre las llamas del sacrificio y la entrega total. Moisés, al escuchar la voz resonante del Señor, sintió que su espíritu se elevaba en adoración. Sabía que el pueblo de Israel había expresado un compromiso renovado a seguir la ley, pero también comprendía que ante ellos se extendía un camino lleno de pruebas y desafíos. El resplandor de la montaña parecía disipar las nubes de su miedo, aunque el eco de la advertencia divina aún reverberaba en el aire, las pruebas que os purificarán. Con determinación, Moisés se dirigió nuevamente a los hombres y mujeres que lo rodeaban. No temáis, pues el mismo Dios que ha hecho grandes maravillas en nuestra liberación está con nosotros en cada paso del camino. No es solo la ley que nos ha sido dada, su presencia habitará entre nosotros mientras caminamos en obediencia, proclamó el líder de Israel, su voz firme y llena de entusiasmo, mientras hablaba, divisiones comenzaron a surgir entre la multitud. Algunos se preguntaban si realmente estaban preparados para lo que Dios había prometido. ¿Qué tipo de pruebas? Murmuraron. ¿Qué pasará si no cumplimos con su demanda? Moisés, perceptivo a las inquietudes, asintió con gracia. Las pruebas son la escuela de la fe. No hemos sido traídos a esta montaña solo para recibir instrucciones, sino para forjar un carácter que refleje la gloria de nuestro Dios. Él nos guiará como lo hizo en Egipto, su mano poderosa no se ha acortado. En ese momento, el cielo pareció de repente oscurecerse, y un viento fuerte y vibrante comenzó a soplar. Los israelitas, contemplando el fenómeno natural, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Ya no era solo el sonido de un templo lejano, era el viento que cumplía la promesa de Dios, el aliento de vida que prometió guiarles. Mira, el propio cielo se une a nuestro clamor. Él está con nosotros.
Cada desafío que enfrentemos será un testimonio de su fidelidad. Recordemos cómo nos liberó de la opresión y el sufrimiento, gritó con fervor, mientras las nubes se dispersaban para revelar un sol radiante. Una anciana en la multitud recordó las plagas que habían caído sobre Egipto y su voz, ahora temblorosa, se alzó. ¿Acaso estas pruebas serán como las de Egipto? ¿Estamos realmente preparados para eso? Moisés respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Las plagas de Egipto fueron el juicio contra los dioses de esa tierra. Pero con cada plaga, Dios no solo trajo juicio, sino también libertad. En nuestras pruebas, su poder se manifiesta y su gracia nos sostiene. Estamos llamados a manifestar su gloria ante las naciones. Así, el pueblo se unió en un clamor, llenando el aire con una mezcla de reverencia y devoción. Se levantaron los cánticos, al espectáculo de la creación recordando a sus corazones las promesas de Dios. La presencia del Altísimo continuaba envolviendo la montaña con un manto de gloria indescriptible, pero Moisés sabía que la decisión no estaba completa. No olvidéis lo que el Señor nos ha dicho. Tras el pacto viene la prueba, y con ella, un propósito más grande. ¿Nos atrevemos a ser un testimonio a todo el mundo de su misericordia y redención? Así, mientras el eco de su voz se desvanecía, una sombra de incertidumbre recaía nuevamente. Pero las palabras de Moisés resonaban con poder. Dios está en control. Él guarda una historia para nosotros que aún no hemos visto. Y dentro de no mucho tiempo, un nuevo signo será dado, que revelará la gloria de su propósito eterno. Mientras el pueblo se preparaba para enfrentar el camino delante, sentía que algo extraordinario se acercaba, un evento que sellaría su destino y revelaría el plan soberano de Dios. El fin del pasado se acercaba, y con él, la llegada de una nueva era se asomaba en el horizonte, esperando que el pueblo se levantara y respondiera al llamamiento divino. ¿Estaría el pueblo dispuesto a dejar todo lo conocido para seguir la voz del Señor hacia lo inexplorado? Las horas se deslizaban con un aire de expectativa, mientras el pueblo de Israel se conocía a sí mismo en medio de la majestuosa montaña. Con corazones agitados y sus miradas fijas en Moisés, el líder sostenía la mirada hacia el cielo, meditando sobre la entrega de la ley que había de venir. Todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta este momento, dijo Moisés, con una voz llena de fervor. Dios ha permitido que experimentemos su poder y su misericordia, para que estemos preparados para cumplir su voluntad. Las palabras del líder resonaban entre el pueblo, y algunos comenzaron a recordar las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Otros, sin embargo, mantenían una inquietud en sus corazones. ¿Serán estas pruebas una repetición de lo que ya hemos soportado?, preguntó un joven entre la multitud. Moisés, sintiendo el peso de sus preocupaciones, levantó las manos y los miró con compasión. Recordad el sufrimiento de Egipto, y cómo el clamor de nuestra opresión fue escuchado. Dios nos sacó de la esclavitud, golpeando a los dioses de Egipto y mostrando su poder. No habrá plaga como la anterior, pues esta vez será un proceso de purificación. A través de nuestras dificultades, Él nos transformará en un pueblo santo. Las palabras de Moisés fueron como bálsamo para las heridas abiertas de sus corazones. Entonces, una nube espesa cubrió la montaña, y de ella un relámpago brilló, iluminando el rostro de los congregados. Temor y asombro se apoderaron de ellos. ¿Está Él descendiendo nuevamente?, se preguntaban en susurros reverentes. El Señor viene, Moisés aseguró. Preparad vuestros corazones, pues en breve escucharéis su voz. Mientras cada uno se disponía a encarar este momento mágico y aterrador, Moisés se acercó al altar que había erigido, y levantando un carnero como símbolo de sacrificio, clamó al cielo. Oh, Señor, te ofrecemos este sacrificio en señal de nuestra devoción. Purifica a este pueblo y permite que tu gloria sea revelada en nosotros. De repente, la primera trompeta resonó en el aire, la nube se disolvió, y un fuego brillante apareció en la cúspide de la montaña.
La voz de Dios comenzó a sonar, como truenos en la vasta extensión del firmamento. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A cada palabra, el pueblo se estremecía, desbordando asombro y reverencia. Y mientras la voz del Dios Altísimo pronunciaba los mandamientos, ellos sintieron que su historia estaba siendo escrita a través de cada afirmación divina, su identidad siendo restaurada en la luz de su presencia. Los que dudaban se sintieron cambiados, empoderados por una certeza que venía de lo alto. Aunque el camino que se extendía delante era desconocido y lleno de incertidumbre, su miedo se transformó en resolución. Sin embargo, Moisés continuó sintiendo que lo más grandioso aún estaba por venir. Los mandamientos son solo el principio, el cernidor de lo que Dios está a punto de revelar, aseguró a la multitud. Y mientras la voz sagrada se apagaba lentamente, el murmullo de su pueblo se transformó en un clamor de unidad, cada uno comprometido a vivir en obediencia. Una vez terminada la revelación, la montaña permaneció en silencio, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Pero en el corazón de Moisés, una inquietud sagrada se despertaba, cuando el Señor le dio a la tierra su respuesta, que habrá de mostrar a través de nuestra comunidad. ¿Y si nuestra historia es solo un eco de lo que vendrá? El plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma, y el pueblo sentía que el propósito del Altísimo aún se desenvolvía como un misterio. Estaban aún ante grandes pruebas, pero las promesas resplandecían en su horizonte. ¿Qué nuevas maravillas realizaría Dios para asegurar su lugar entre las naciones? Los ecos de la voz de Dios aún resonaban en los corazones del pueblo, mientras la montaña continuaba envuelta en un misterio sobrenatural. Moisés, con el rostro iluminado por la gloria divina, descendió de la montaña llevando consigo las tablas de piedra donde estaban grabados los mandamientos. En su corazón latía una mezcla de temor y expectación, pues sabía que el pueblo debía estar preparado para lo que vendría a continuación. «Escuchad, oh Israel», clamó, elevando las tablas hacia el cielo. Esta es la palabra del Señor que nos modelará como nación. Recibirla exigirá de nosotros obediencia y arrepentimiento. No seremos solo un pueblo libertado, seremos un pueblo con propósito. La multitud lo observaba con miradas anhelantes, algunos con lágrimas brotando de sus ojos, mientras otros se sumían en una profunda reflexión. Un anciano de la comunidad se acercó a Moisés, su voz temblorosa pero firme, resonó en el silencio. ¿Es esto suficiente, Moisés? Después de tanta opresión, ¿seremos finalmente dignos de la promesa que se nos ha hecho? Moisés, encontrando en su mirada un reflejo de la historia de sufrimiento que todos llevaban, respondió con cariño. No es suficiente por sí solo, anciano. La obediencia a estas leyes nos mostrará el camino. En cada mandamiento hallaremos dirección, y en la devoción, el poder para cambiar nuestro destino. Entonces, la nube volvió a cubrir la cima de la montaña, trayendo consigo un eco solemne. La voz de Dios resonó nuevamente. Mis leyes son fuente de vida. En su cumplimiento, hallaréis la bendición que he prometido a vuestros padres. Tras esto, un silencio reverente llenó el ambiente, cada individuo absorbiendo la esencia de su palabra, pero entre la multitud, un murmullo comenzó a crecer. Algunos, influenciados por el miedo a lo desconocido, alzaban voces. ¿Y si estas leyes nos llevan a nuevas pruebas? En Egipto, cada desafío era un recordatorio de nuestro sufrimiento. Entonces, Moisés, palpando la inquietud colectiva, levantó su voz con firmeza. No temáis. Cada prueba es una oportunidad de fortaleza. Recordad el Mar Rojo y cómo fue partido ante nosotros. No estamos solos, el Señor de los ejércitos nos guía y protege. Como si respondiera a su llamado, una representación visible del poder de Dios se hizo presente. Relámpagos danzaban en el horizonte, y el viento suave traía consigo un aroma de frescura y nuevas oportunidades. Cada corazón comenzó a latir con la esperanza renovada.
Esta es la señal, continuó Moisés. El peso de este pacto no debe abrumarnos, sino hacernos valientes. Somos el pueblo elegido de Dios, la historia de liberación no termina aquí. En lo venidero, una tierra prometida espera. Un futuro en el que seremos luz ante las naciones. Así, con espíritu renovado, el pueblo de Israel comenzó a aclamar, amén, así sea. Seremos fieles a nuestro Señor. Cada uno se comprometió a seguir el camino trazado por las leyes divinas, mientras los ecos de su clamor se esparcían a lo largo del desierto. Moisés, sin embargo, sintió que había más por descubrir. Su espíritu se movía en el misterio de los planes de Dios, preguntándose si esta entrega de la ley sería solo un adelanto de algo mucho mayor a suceder. ¿Cuál será el propósito mayor detrás de estas instrucciones sagradas? Reflexionó. Días después, mientras caminaba por el campamento, sintió que el aire se cargaba de promesas nuevas. Cada paso resonaba fuertemente en un camino aún no trazado. En un susurro profundo, la voz del Altísimo le recordó: el propósito de mis leyes trasciende el momento presente, serán la base de una relación eterna con mi pueblo. Preparaos, porque lo que estoy a punto de hacer está más allá de lo que los ojos han visto. La historia de Israel estaba solo comenzando, pero el corazón de Moisés latía con el ansia de revelaciones aún mayores. Al mirar sobre la vasta tierra que se extendía ante él, estaba convencido de que la liberación de la esclavitud era solo el principio del camino hacia la redención divina. ¿Cuáles serían los próximos pasos en el plan soberano de Dios para su pueblo? La expectativa crecía con cada día que pasaba, sus corazones preparados para recibir la luz de la revelación que solo Él podría brindar. Así, el viaje de transformación apenas comenzaba, y la gloria de Dios se manifestaría en maravillas aún no soñadas. El aire vibraba con la espera de lo divino, y el pueblo de Israel estaba atento a la dirección de su líder. Moisés, con las tablas sagradas en sus manos, sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre él y, al mismo tiempo, la efervescencia de una promesa que estaba a punto de manifestarse. Los fuegos de la esperanza danzaban en los corazones de hombres y mujeres, mientras seguían escuchando lo que el Señor había de revelarles. Y acontecerá que si escucháis atentamente la voz del Señor, Dios vuestro, les recordó Moisés, y cuidáis de poner en práctica todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre vosotros y os alcanzarán. Deuteronomio 28, 1, 2. Las palabras de Dios resonaban en su interior, llenándolos de fortaleza, y ellos soñaban con una tierra que fluía leche y miel, donde la libertad y la paz serían su herencia. Sin embargo, las sombras de la duda estaban siempre presentes. Algunos rumores sobre el poder del faraón emergieron en la multitud. ¿Qué si el opresor persiste detrás de nosotros? Aún en libertad, ¿seremos alguna vez seguros? Murmullos de incredulidad comenzaron a desdibujar la confianza que el pueblo había encontrado. Moisés, sintiendo esta disidencia, se dirigió nuevamente a ellos. No temáis. Recordad lo que el Señor hizo en Egipto, cada plaga que cayó sobre la tierra fue un testimonio de su poder, una manifestación de su ira contra la opresión. Si el Señor ha liberado nuestras cadenas, ¿cuál es el motivo de nuestro miedo? Su voz vibraba con fuerza, de repente, el cielo se oscureció y una luz brillante emergió en la cima de la montaña. De la nube resplandeciente, la voz del Altísimo resonó, llena de majestad. Escuchadme, pueblo mío. He escrito mi ley en estas tablas para que sean luz en las tinieblas y guía en la senda. Lo que habéis visto y oído es solo el inicio de los grandes acontecimientos que estoy por realizar. Cada corazón se dio cuenta de la gravedad de sus palabras. Había un sentido palpable de anticipación, mientras Moisés, con fervor renovado, continuó. El tiempo de pruebas que afrontasteis en Egipto no fue en vano. Cada plaga que mandé era un paso hacia la redención, cada una de ellas tenía un propósito divino. La sangre del Cordero Pascual fue el sello de la libertad. Así como fui con vuestros padres, también estaré con vosotros en esta nueva tierra.
La multitud observaba en silencio los ecos de la historia de dinastías caídas, ríos llenos de sangre, y langostas devoradoras comenzaron a resonar en sus mentes, un recuerdo ferviente de cómo cada intervención divina les llevó más cerca de la libertad. No fue casualidad, la mano de Dios se movía con expresión intencionada, y mientras los ojos de la multitud se volvían a Moisés, él se sintió lleno de una certeza inquebrantable que iba más allá de la esperanza. Las palabras del Señor palpitaban en su ser: no solo perdisteis el yugo del faraón, sino que sois llamados a ser pueblo mío. Vosotros seréis mi testimonio entre las naciones. Los corazones comenzaron a arder. Ciertamente cumpliremos tus estatutos, oh Señor, clamaron, unánimes en su resolución. Pero Moisés sabía que el camino no sería fácil. Las pruebas serían inevitables, así como la fidelidad de Dios sería la única guía para atravesarlas. Él miró nuevamente a las montañas, con sus alturas inalcanzables, y sintió que un nuevo capítulo en la historia de la humanidad estaba germinando. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje hacia la promesa? ¿Qué señales y maravillas les esperaban en su camino? Y en el silencio que siguió, la voz del Altísimo volvió a resonar con poder: preparaos, porque lo que está por venir es aún más asombroso que lo que habéis visto. Una nueva alianza se establecerá en el corazón de la humanidad, un pacto eterno que restaurará todo lo que se había perdido. Así comenzó la travesía de un pueblo hacia su destino, cautivado con la promesa de un futuro glorioso, mientras el misterio del plan soberano de Dios continuaba desplegándose, esperando ser revelado en su tiempo perfecto. Mientras el pueblo de Israel comenzaba a despertar a la nueva realidad de su identidad como nación, aún resonaban en sus corazones las palabras que Moisés había compartido bajo la montaña. Seréis mi testimonio entre las naciones, había dicho el Señor, y ese mandato vibraba como un eco potente en cada hogar y corazón. Pero la travesía no estaba destinada a ser fácil. El desierto era un lugar de pruebas, y la fe del pueblo sería constantemente confrontada. En los días siguientes a la entrega de la ley, el campamento de Israel partió hacia el futuro, cargando no solo el peso de sus bienes y pertenencias, sino también las promesas de Dios misma. La multitud avanzaba, sus caras iluminadas por la esperanza y la incertidumbre, mientras miraban la vasta extensión del desierto que se extendía ante ellos. La hambre y la sed comenzaron a hacer mella, y los murmullos comenzaron a resurgir: ¿qué haremos cuando el maná se agote? ¿Aún en la libertad, seremos preservados? Moisés, consciente de su responsabilidad y del agitado espíritu de su pueblo, subió a la cima de una colina donde pudo ver el horizonte lejano y al mismo tiempo recordar el compromiso que habían hecho con Dios. «Oh Señor», clamó en su angustia, «tu pueblo ha salido de Egipto, pero su fe aún tiembla ante la adversidad. ¿Cómo puedo guiarlo si su corazón hace eco de temores pasados?» La respuesta divina llegó como un susurro en el viento: «Moisés, he escrito mis palabras en sus corazones. Recuerda las maravillas que he hecho en medio de ellos. Mi provisión no tiene límites, y la prueba refine la fe. Mantén firme tu mirada en mí, porque lo que estoy a punto de hacer trascenderá su entendimiento». 30 días después de su liberación, el pueblo se encontraba en un punto crítico. Un día más de incertidumbre, y la murmuración se había convertido en un clamor. ¿A dónde nos has llevado, Moisés? Creímos que seríamos libres, pero ahora enfrentamos el hambre. ¿Por qué no hemos regresado a Egipto donde teníamos carne para comer? El eco de sus quejas resonó como un tambor de guerra en el campamento. Moisés, rodeado de su hermano Aarón y de los ancianos de Israel, desató su angustia: ¿qué dirá nuestro Dios al ver esta rebelión? Fue en ese momento que Jehová habló: escucha y asegúrate de que el pueblo sepa que el maná caerá del cielo. Ellos aprenderán que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. En la mañana siguiente, una fina capa de rocío cubría la tierra. Cuando el rocío se disipó, los israelitas encontraron pequeños granos, blancos como la escarcha. ¿Qué es esto?, se preguntaron, asombrados.
Es el maná que Jehová nos ha provisto, les explicó Moisés, dejando que el asombro reemplazara la duda en sus corazones. Con manos expectantes, comenzaron a recoger este regalo divino, un símbolo tangible de la provisión y del amor del Creador. Mientras disfrutaban del maná, un rayo de luz brotó en el desierto, una lección que resonaría por generaciones. Aprenderéis a depender de mí cada día, decía Dios a sus corazones. Sin embargo, las pruebas todavía aguardaban. En ese mismo tiempo, mientras sus estómagos estaban llenos, un desafío mayor surgió. Los amalecitas se alzaron en contra de ellos en Refidim. Moisés, consciente de que cada prueba era la oportunidad para fortalecer su fe, instruyó a Josué: elige hombres y ve a pelear con Amalec. Yo estaré en la cima del monte con la vara de Dios en mi mano. Éxodo 17:9. Así, mientras la batalla se libraba, la fe del pueblo se evaluaba a través de la lucha. En la cima de la colina, Moisés levantó su varita hacia el cielo. Con el alzamiento de sus manos, el pueblo avanzaba, pero cada vez que se cansaba y dejaba caer los brazos, sus enemigos comenzaron a prevalecer. Viendo esto, Aarón y Hur le sostuvieron, dándole firmeza hasta que la victoria fue final. El pueblo de Israel observó, atónito, cómo la intervención de Dios guiaba la balanza de la batalla. Jehová es mi estandarte, exclamó Moisés cuando la victoria fue asegurada, alzando su voz en gratitud. Con cada desafío enfrentado, el oro de su carácter fue refinado, y su identidad fue reforzada. Cada entrega del maná era un recordatorio de que su dependencia era la fuente de su fuerza. La travesía los estaba formando, una nación fiel, que confiaba no en sus capacidades, sino en la gloria de su Dios que los acompañaba en cada paso. Sin embargo, en la distancia, la montaña se alzaba, el reflejo del pacto y el misterio por venir. Moisés sabía en su corazón que la historia de Israel aún estaba en sus capítulos iniciales. Preparaos, porque lo que vendrá será una revelación aún más profunda de la naturaleza de nuestro Dios, murmuró, con una confianza renovada. La promesa de Dios aún aguardaba en el horizonte, un nuevo pacto esperándolos, un camino hacia la redención completa que transformaría no solo a ellos, sino a todos los pueblos de la tierra. ¿Estarán dispuestos a caminar en esta promesa, aunque las tormentas se desaten y el camino se vuelva oscuro? La pregunta reverberaba en las profundidades del corazón de Moisés, marcando el instante decisivo justo antes de que algo extraordinario estuviera a punto de ser revelado. Las sombras del desierto seguían acechando, pero el pueblo, ahora más fuerte y unitario, se levantaba, buscando anticipadamente la luz del propósito que solo su Dios podría desvelar. ¿Qué acontecería en los caminos del futuro? ¿Qué nuevas maravillas revelaría Jehová en su travesía hacia la tierra prometida? Un nuevo capítulo, lleno de grandiosas revelaciones, estaba a punto de escribirse.